Bienvenidos, puntuales a la cita como todos los días, en el espacio de encuentros con la historia. Hoy presentamos el capítulo 22 de la serie Ecos del Sur, en torno a la vida del general Emiliano Zapata Salazar. El mito, el gran mito de Emiliano Zapata, está por comenzar. La fama del caudillo del sur ya había rebasado los límites de la República Mexicana. Se le comenzó a conocer en el extranjero. Los cinematógrafos se mostraban ansiosos por filmar a tan singular personaje. Zapata ya se había dado cuenta. Él se sabía protagonista de la historia de un pueblo entero. Era como si en Emiliano Zapata se pudiera captar el reflejo de todo el pueblo mexicano. Solo había otro personaje tan carismático como él. No era Venustiano Carranza, ese anciano gruñón y cascarrabias. No. Era otro individuo colosal, al menos en su carisma popular, en su atractivo social. Por supuesto. ¿Y quién podía ser sino el centauro del norte? Pancho Villa, el general Francisco Villa, seudónimo de Doroteo Arango, su verdadero nombre. Ambos jefes revolucionarios brillaban en la escena nacional y en las escenas internacionales. Los grandes periódicos de Inglaterra y Francia publicaban sus nombres. Los grandes periódicos de los Estados Unidos, de Chicago y de Nueva York publicaban sus retratos. Periodistas venidos de todo el mundo esperaban con ansia el gran desfile prometido. La Ciudad de México estaba en ascuas. ¿Quiénes eran ese par de caudillos sombrerudos, ignorantes, alguna vez harapientos, que ahora eran los dueños de la escena nacional? Los dos peculiares, uno vestido de charro y el otro de cowboy, que simbolizaban para México. ¿Por qué Venustiano Carranza, el único político legítimo, el único político de carrera, el único con alcance de estadista, había tenido que salir corriendo en un tren militar para refugiarse en el puerto de Veracruz? ¿Qué no era Carranza el primer jefe? ¿Qué no era Carranza el caudillo cuya personalidad había permitido el inicio de la revolución que expulsó a Victoriano Huerta? ¿Quién era el verdadero jefe? ¿Solo un hombre con el carácter de Venustiano Carranza? Aquel hombre tan rígido, tan vertical, tan parecido a Benito Juárez, con un temperamento de hielo y de piedra, podía haber mantenido en su entorno a personalidades con caracteres tan diversos y difíciles como Álvaro Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata. También como Pablo González, Lucio Blanco, y ganarse la confianza de intelectuales como Isidro Fabela o como Luis Cabrera. En realidad, ¿quién era Pancho Villa? ¿Quién era Emiliano Zapata? ¿Por qué de la noche a la mañana se habían hecho con el control de la revolución? ¿Qué representaban en el inconsciente colectivo de los mexicanos? Se habían puesto de acuerdo en la Convención de Aguascalientes y habían nombrado a un presidente PLL, porque no podía ser otra cosa. El presidente nombrado por la Convención.
Eulalio Gutiérrez prácticamente le tenía que pedir permiso para todo a Pancho Villa. Finalmente los Dorados no le iban a hacer ningún caso a Eulalio Gutiérrez. En realidad, Eulalio era el presidente del general Francisco Villa, y lo sería en tanto éste lo quisiera. De manera que el pobrecito de Eulalio Gutiérrez medraba un lugar de existencia el día del desfile. Toda la atención estaba en los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata. Ellos sí eran dueños del poder. Ellos sí tenían cada uno su propio ejército y habían despojado a Venustiano Carranza, el primer jefe del poder. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Efectos físicos, ambientación. Operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida en la selección de temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y también de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer mejor tu historia. La ruptura entre don Venustiano Carranza, el primer jefe, y los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa era definitiva. Ahora Villa y Zapata en Xochimilco se habían puesto de acuerdo para dar la batalla contra el ejército constitucionalista. Don Venustiano Carranza no entendía el problema agrario y veía al zapatismo como un movimiento anárquico, sin sentido, sin orientación y sin un impulso generoso, dice Gildardo Magaña en su obra. Para Luis Cabrera, Antonio I. Villarreal y Juan Saravia,
La disputa entre los generales revolucionarios era catastrófica. Permanecieron al lado de Carranza. Mientras tanto, un tren militar se aproximaba a gran velocidad hacia el puerto y ciudad de Veracruz. El comandante de operaciones militares, que era el general Álvaro Obregón, iba al frente del contingente. La máquina chirriaba sobre los rieles y el silbato de la locomotora se escuchaba en toda la planicie veracruzana costera. El general Álvaro Obregón traía noticias importantes de primer orden para el primer jefe, don Venustiano. En un automóvil se trasladó el general Obregón para entrevistarse con don Venustiano Carranza. Se abrió la puerta del despacho del que ahora era presidente de México del bando constitucionalista. Y entró por la puerta el general Álvaro Obregón. Puesto de pie, Venustiano Carranza le extendió la mano. ¿Qué noticias me trae, general? Ya estamos listos para el contragolpe. Don Venustiano, son buenas las noticias que le traigo. Ya tenemos en pie de guerra por lo menos unos 25,000 hombres. Emiliano Zapata y Pancho Villa se están dando el lujo de reunirse en Xochimilco, que dizque para ponerse de acuerdo, y planean organizar un gran desfile militar para entrar simbólicamente y tomar la Ciudad de México. Mientras que ese par de tontos hacen toda su faramalla política y posan para los reporteros de la prensa extranjera, yo movilizaré por lo menos 15,000 soldados contra la Ciudad de México. Ya verá usted que pronto se le va a acabar a ese par de granujas su fiestecita. Les arrebataremos la Ciudad de México en un mes o en mes y medio a lo sumo. Ya he dado órdenes a algunos de mis principales oficiales para iniciar un proyecto envolvente contra Chihuahua y Durango e iniciar los combates en el norte. Atacaremos Chihuahua desde Sonora y Zacatecas desde Jalisco. Y si usted no da otra orden, don Venustiano, me gustaría salir de Veracruz para ir personalmente a dirigir a mi tropa. Lo percibo muy entusiasmado, general. A través de sus palabras puedo interpretar que la victoria es nuestra. Realmente no tienen idea ese par de imbéciles de lo que se les espera. No están preparados para un combate en serio. A Pancho Villa le tengo preparada una sorpresa en el Bajío. Y a Zapata pienso derrotarlo en Puebla e irlo alejando de la Ciudad de México para aislarlo en Cuernavaca. Y después ya nos encargaremos de exterminar al Ejército Libertador del Sur poco a poco. Vaya usted, general. Tiene toda mi aprobación y mi apoyo. Y mientras tanto, en Xochimilco se escuchaba el rumor de las campanas echadas a vuelo y los aplausos. Era el 6 de diciembre
de 1914. Todo estaba listo para el gran desfile militar. Las fuerzas de la convención entrarían en la Ciudad de México. En Xochimilco se escuchaban los cohetes y al talante del rumor de las ovejas, de las vacas y de los gallos que quiquiriqueaban, la población de Xochimilco, llena de júbilo, se había entregado a los generales Villa y Zapata, quizá los más auténticos representantes de las causas de los más oprimidos en la sociedad mexicana, los atribulados obreros y los explotados campesinos. Y aquella mañana brillante, aquellos dos buenos jinetes que eran Francisco Villa y Emiliano Zapata, en sendos caballos, se dirigieron a encabezar el desfile. A corta distancia podía verse el grueso del ejército zapatista. Unos 12,000 que estaban preparados. Solo los jefes traían caballos. La gran muchedumbre que portaban calzón blanco, cananas atravesadas en el pecho y sombreros anchos de palma, esperaban por su general. Era la indiada, como los periódicos de la capital los describían. Era la indiada de la Tila del Sur, la indiada zapatista. Viniendo desde Tlalnepantla, una gruesa columna de soldados villistas iba hacia la México-Tacuba. Se concentrarían por el Panteón de San Fernando y entrarían de manera gloriosa por el hemiciclo a Juárez y la columna de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Sería justamente en la entrada de Chapultepec donde los ejércitos del sur y la división del norte confluirían en una sola línea para ser aclamados por el pueblo en la Ciudad de México. Como a las 12 del mediodía, las dos inmensas columnas estaban dispuestas. Pero los villistas eran muy distintos. Traían porte y lucidez. Eran robustos, en su mayoría altos y blancos. Curtidos por el sol, sí. Lucían uniformes militares de color caqui. Sus jefes y altos mandos iban a caballo. Lucían como un verdadero ejército, a diferencia de los zapatistas que parecían una chusma. Finalmente, y a la distancia por la calzada de Tacubaya, se vio venir en un caballo brioso y negro a Emiliano Zapata y en uno tordillo a Pancho Villa, y la aclamación popular fue irresistible y prorrumpieron en aplausos todos los ahí presentes.
Y aquella mañana, mediodía y tarde del 6 de diciembre de 1914, realmente era un día esplendoroso y el sol brillaba por todo lo alto. Los cielos celestes y cristalinos daban cobijo a la fiesta. La capital de la República estaba engalanada como nunca se le había visto. Y tomando su lugar en el desfile, los generales Zapata y Villa iniciaron su entrada por el Paseo de la Reforma. Se escuchaban los aplausos, las descargas de salva de fusilería y los cohetes tronadores que se acompasaban con el tañer de las distantes campanas de todas las iglesias, que le daban un aire solemne con su tañido a la fiesta y que también evocaban otros siglos de antaño, quizá las entradas de los grandes virreyes o la entrada del Ejército de la Independencia, que a la cabeza de Iturbide y de Guerrero evocaban de antaño otros días de grandeza, o quizá la entrada de don Benito Juárez, que después de derrotar a Maximiliano hacía, restaurando a la República, elevarse la autoestima de los mexicanos. Aquel era un día loco, un día distinto, un día especial, y era tanto el júbilo que los habitantes de la Ciudad de México habían olvidado sus dispares clases sociales y te habían entregado a la fiesta porque quizá pensaban que con aquella entrada se disipaban todas las desgracias, todas las tragedias que se habían iniciado con la decena trágica. El 6 de diciembre de 1914 consumaron Villa y Zapata su sensación de éxito y de triunfo. Se lo debían a su gente, aquellos bragados soldados surianos o los embravecidos norteños dorados derramaban su llanto al ver el clamor de las masas que les abrían sus brazos, y en un diluvio de flores, los cientos de pétalos de rosas que caían desde lo alto de los edificios, o del papelillo multicolor o de las serpentinas, les hacían recordar a todos los caídos y todas las desgracias y los miles de muertos que aquello había costado. Para la revolución. Villa se veía altivo, sentado sobre su silla de montar y su brioso caballo. Con su mirada desafiante decía a todos: miren lo que el ejército del pueblo es capaz de lograr. Adiós, mi rielera. En cambio, Zapata tenía una mirada tierna, como de niño, como lánguida, con una profunda humildad y sencillez, quizá con cierto temor de tanto Catrín como le estaba rodeando en ese momento. Un aire de misticismo se veía en el rostro del general Zapata, un aire de misticismo legendario con el que arrancaba la leyenda de Emiliano Zapata. Delante del desfile se podía ver a miles de capitalinos, todos emocionados, los corazones palpitantes, las campanas tronaban, los aplausos cundían y se extendían. Era un día de éxito, era un día de fiesta, sería un día inolvidable.
y el desfile se adentró por las calles de 5 de Mayo para ir a desembocar al Zócalo. Mas eran tantos los contingentes que otros tuvieron que desfilar por la calle de Plateros. Eran 30,000 dorados y 15,000 indios surianos, orgullosos, felices, proclamaban con sus miradas su sensación de éxito. Pero las huestes zapatistas no eran como las habían pintado. ¿Dónde estaban los desalmados unos? ¿Dónde estaba Atila? Si aquellos pobres indios, desgarbados, sumisos, benditos, portaban en sus estandartes la efigie de la Virgen de Guadalupe. Más que nada parecía una peregrinación religiosa que la entrada de un ejército triunfal. Y los habitantes de la Ciudad de México fueron perdiendo el miedo y llenos de compasión por aquellos indios zapatistas, les llevaban de comer huevos duros, arroz guisado y frijoles. Ya se ve el tren, adiós mi rielera. Y el contingente militar llegó hasta el Zócalo capitalino. Con su cacha de marfil. Ahí estaba Eulalio Gutiérrez, el presidente de México, impuesto por Zapata y Villa. Tengo mi Juan, él es mi vida. Más que un presidente, tenía la mirada de un corderito tierno. Dicen que ya se ve el tren, adiós. Ahí estaba también el gabinete de Eulalio. Entre los más distinguidos estaba el secretario de Educación, don José Vasconcelos. Tengo mi padre. Los zapatistas se acomodaron en el Zócalo y lo fueron convirtiendo en algo así como un campamento de campaña. Y estalló la verbena popular. Y eran cientos las personas que les traían de comer a los soldados, a aquellos rudos zapatistas que más bien parecían tiernos niños. Ya se va tu Juan. A la entrada de Palacio Nacional, Eulalio Gutiérrez, el presidente convencionista, hizo acto de bienvenida y se tributaron honores a los generales Villa y Zapata. Yo soy rielera y tengo. Después se sirvió un gran banquete Yo soy su querer. y tuvo lugar una puntada loca. Le dijeron al general Villa que por ahí estaba la silla de don Porfirio, la silla presidencial, que por supuesto nunca usaba a don Porfirio y que nunca había usado Madero, ni siquiera el loco de Victoriano Huerta. Pero como fuera, aquella silla de museo fue utilizada para tomarse fotografías. La clásica fotografía donde Pancho Villa sentado en aquella silla grande como trono de mal gusto y llena de rayos de madera en su espaldar, significaba el poder presidencial. Y en la foto, por supuesto, también salió Emiliano Zapata. Y luego se tomaron muchas fotos. Fotos para la historia, decían los reporteros de la prensa. Y en una de las más clásicas fotos, por supuesto, estaban sentados Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y en medio de ellos, Eulalio Gutiérrez, el presidente Pelele. Y junto con ellos los ministros de su gabinete, don José Vasconcelos y otros muchos. Atrás, Otilio Montaño, cuidándole las espaldas a Emiliano. Don Felicitas Villarreal y hasta un gringo se coló a la foto. Era John Reed,
un reportero de la prensa que inmortalizaría estos hechos para el recuerdo, publicando aquella foto en los mejores periódicos de Washington, Nueva York y Chicago. Pero mientras que estallaba la fiesta en la Ciudad de México, 2 convoyes militares trepaban por las cumbres de Acultzingo. Las locomotoras silbaban. Traían pertrechos militares recientemente llegados al puerto de Veracruz. Eran las armas que esperaba Álvaro Obregón para iniciar la reconquista del estado de Puebla. Los trenes militares se detenían cerca de San Martín Texmelucan. Ahí Obregón daba instrucciones. General Arizmendi, Mayor Pedraza, armen a la tropa. No les dejaremos a estos zapatistas festejar su Navidad. Tenemos que reconquistar Puebla y de ahí la Ciudad de México. Y mientras que los preparativos militares se hacían para la toma de la Ciudad de México y los constitucionalistas armaban su plan de campaña, en el cuartel militar zapatista llegaron noticias para Emiliano. Adelante. Mi general Zapata, un sobre urgente para usted. A Emiliano Zapata se le frunció el ceño. Y de inmediato dio órdenes. Mi teniente Paulino Cruz, venga usted. Lo necesito. Me comunican que mi amigo Don Nacho de la Torre está encerrado en la penitenciaría de Lecumberri. Doña Amada Díaz, su esposa, me hace saber que es objeto de las más crueles torturas. Tome usted un piquete de 50 hombres y váyase hasta Lecumberri. Libere usted de inmediato a Don Nacho de la Torre y entréguele este sobre de mi parte. Escóltelo usted hasta su casa y entrégueselo a su mujer en el número 1 de las calles del Paseo de la Reforma. Me responde usted con su vida de lo que le estoy encomendando. ¿Entendió usted, mi teniente? A la orden, mi general Zapata.
el contingente militar zapatista llegó hasta la penitenciaría de Lecumberri. Se acusaba a don Nacho de la Torre en haber participado en la conspiración que le quitó la vida a don Francisco Madero y al señor Pino Suárez. De inmediato, la influencia de Zapata fue interpretada en Lecumberri como órdenes estrictas del más alto nivel, y la celda de don Nacho de la Torre fue abierta. Estaba enfermo y cansado el pobre hombre. Se le veía demacrado. Venustiano Carranza había decidido encerrarlo. Se le había torturado. Estaba agotado. Se decía que eran automóviles de Nacho de la Torre los que se habían utilizado para trasladar de Palacio Nacional a los presidente y vicepresidente Madero y Pino Suárez, y que después se les había en Lecumberri asesinado. Se decía que Nacho de la Torre estaba coludido con Victoriano Huerta porque era antimaderista y estaba casado con la hija del general Porfirio Díaz. Por lo tanto, pertenecía a las fuerzas vivas del antiguo régimen derrocado por la Revolución de 1910. Nacho de la Torre fue rescatado, subido en un automóvil, llevado cuidadosamente y entregado en su casa a su mujer, doña Amada Díaz. Sin embargo, los periódicos armaron un escándalo y hasta los zapatistas estaban indignados. ¿Por qué Emiliano Zapata había rescatado a un hombre que pertenecía a la clase aristócrata? Esto estaba perjudicando enormemente la imagen de Emiliano. Y Eufemio Zapata, su hermano, abrió precipitadamente la puerta del despacho para reclamarle al general Suriano. ¡Emiliano! ¡Emiliano! Zapata se levantó y erguido respondió a su hermano: ¡No me grites! Disculpa, Emiliano. Es que se dice por ahí que liberaste a Nacho de la Torre. Y las malas lenguas andan diciendo que ese hombre era un porfirista y que era el yerno de don Porfirio, un enemigo mortal de nosotros. ¡Qué mala memoria tienes, Eufemio! ¿Qué no te acuerdas que ese hombre me sacó de la cárcel y me salvó la vida? Pero tiene muy mala fama. Se dice que es uno de los criminales que asesinaron a Madero. Yo lo único que sé es que ese hombre me protegió y te protegió a ti y protegió a nuestras hermanas y a nuestra familia, y muchos años comimos gracias a que nos dio trabajo. ¡Qué mala memoria tienes, hermano! Es de ley, es de honor portarse como un hombre y con nobleza. Yo tengo buena memoria. Y ahora vas a dar la orden de escoltar a don Nacho de la Torre a su casa de campo. ¿Me entendiste, hermano? Sí, Emiliano, aquí mandas tú. ¿Y qué carajos? Tienes razón.
Tienes razón, hermano. Total, que hablen. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 22º de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Por tu fina atención, muchas gracias. Y a nombre de Radio Centro y de todos los miembros del equipo, nuevamente, infinitas gracias por tu preferencia. Y te recuerdo que te esperamos mañana, porque los 365 días del año en Radio Centro, el 10:30 de la amplitud modulada, son días de encuentros con la historia. Hasta mañana.